Primero que todo, culturalmente, no saber el lenguaje, no saber asimilar de pronto las costumbres de acá, la comida, todo fue muy diferente. La única certeza que tenemos como jugadores de fútbol es que en algún momento seremos exjugadores de fútbol. Después de los entrenamientos iba con la gente, hablaba con la gente de mercadeo y me subía a sentarme en las reuniones de ellos a hablar, a entender cuáles eran los temas que ellos hablaban. A ver, faltando 5 años para terminar mi carrera, y la carrera, tú sabes, Uri, que se puede acabar cualquier día. Tenía una mujer, 3 niños, y yo dije, obviamente yo tengo que seguir proveyendo para esta familia. Pero el retiro mío, psicológicamente hablando, yo ya lo venía negociando conmigo mismo desde hace un par de años. Los sacrificios tienen que estar ahí. A unos se nos dan las cosas un poquito más fácil, a otros un poquito más difícil. Oportunidades van a venir si tú las buscas. Diego, tú vienes de Colombia y fuiste uno de los primeros pioneros que vinieron a jugar a la MLS. ¿Qué notaste cuando llegaste a Estados Unidos viniendo de otra cultura? Bueno, la diferencia de los contrastes son al extremo, ¿no? Primero que todo, culturalmente, no saber el lenguaje, no saber asimilar de pronto las costumbres de acá, la comida, todo fue muy diferente. Llegando primero que todo a Miami, la asimilación porque tenía familia en Miami, porque tenía amigos, fue una transición más o menos suave, pero ya una vez me vine a Missouri, donde tenía también un tío, pero mis padres se movieron acá también conmigo, lo cual facilitó un poquito la transición, pero la cultura completamente diferente. La comida me costó muchísimo, afortunadamente tenía a mis padres cerca, así que podía alimentarme con comidita colombiana aquí y allá. Pero también tuve la ventaja de que tenía la mente abierta para aprender y para tratar de absorber la mayor cantidad posible, porque la idea mía era no solamente venir acá a jugar fútbol, sino también a educarme y a prepararme para lo que seguía después de eso. ¿Tuviste alguna experiencia en particular que digas, wow, eso no me lo pensaba? Por ejemplo, yo cuando llegué, me acuerdo que el propietario de Kansas City en su momento vino con su mujer y yo, pues, obviamente en España le das 2 besos a todo el mundo, ¿no? Le di 2 besos a la mujer y como que se me quedó así como que, cuidado. No sé Sí, si te pasó algo similar. sí, claro. La cultura nuestra, la cultura latina es una cultura naturalmente calurosa, una cultura de abrazos, como tú dices, de beso al saludarse, muy diferente, un contraste muy grande. La cultura americana de pronto es un poquito más distante, más fría, de muchas maneras más formal, pero poco a poco pues empecé a entender, empecé a adaptarme más y más. El estudio obviamente me ayudó muchísimo porque ya con el lenguaje empecé a desenvolverme un poco más, pude entonces identificarme y transicionar a una cultura que me facilitó muchísimas cosas, ya aprendiendo el lenguaje y estando en un ambiente universitario, pues ya empecé a ser yo, a encontrarme y a desarrollar la personalidad mía, porque tú tienes que también, tenemos que reconocer que la cultura nuestra, la identidad mía en español como colombiano es muy diferente a la cultura mía Claro. como colombiano americano y como una persona que vive activamente en esta sociedad. Entonces esos dos contrastes, esas dos versiones de mí mismo me llevaron a poder manejar ambos mundos y de por sí hasta mis hijos hoy en día se han adaptado y han crecido en un mundo bicultural. Muy bien. ¿Y le darías algún consejo a alguien que viene, algún jugador que viene de fuera que dice, ahora voy a jugar por la MLS a través de tu experiencia? Sí, la experiencia, a ver, me ha dejado, si me ha dejado una enseñanza grande, yo creo que podría ser el estar abierto y tener la mente abierta al aprendizaje. No hay que tenerle miedo al aprendizaje. El aprendizaje se manifiesta de muchas maneras, obviamente con el éxito, que es la mejor manera de conllevar las enseñanzas, con el fracaso se aprende de pronto aún más, pero en el día a día se aprende también a abrir la mente y a, a estar dispuesto a navegar cualquier tipo de ambiente. Fue lo que me ha ayudado muchísimo a mí, que ya me puedo desenvolver en ambos mundos. Estar abierto a la cultura americana,
Es una cultura interesante, una cultura que obviamente va a ser diferente a cualquier país latino de donde procedas, pero me parece que es una cultura donde digámoslo, excavar un espacio para ti mismo y empezar a crecer raíces y a desarrollarte. A mí me ayudaba mucho, me sentaba con todos los que hablaban solo inglés. Yo no hablaba inglés, pero yo me sentaba allá y digo, alguna otra cosa en algún momento voy a entender, ¿no? Sí. Y lo que fue gracioso es que ahí tuve como un aha moment, que fue que cuando decían, pásame la sal, ¿no? Por ejemplo, obviamente yo no lo entendía, pero veía. Entonces, después de decirlo 15 veces o 20 veces, ya como que pass me the salt. Ya ahí vas agarrando porque lo veías y le ibas dando contexto y las palabras que así lo aprendía más fácil que en libros. En academia llamamos eso experiential learning, ¿no? El aprendizaje por medio de la experiencia. Y empiezas a empalmar lo que es la palabra sal en inglés, en español, reconoces, empiezas a reconocer más allá de las palabras y los términos, la entonación. Claro. Entonces ya empiezas a entender el humor, el sarcasmo, una palabra fuerte, una palabra de cariño, cálida. Entonces sí, me parece que el lenguaje es fundamental. Mira, inclusive en el fútbol, tengo una anécdota muy grande acerca del lenguaje. Tuve un técnico que se llama Juan Carlos Osorio, fue técnico mío en Chicago, obviamente selección México, tiene un recorrido bastante importante. Juan Carlos lo que prohibió, especialmente cuando cenábamos, almorzábamos, era que los latinos se sentaban todos juntos. ¿Por qué? Porque gravitamos mucho a sentarnos con los nuestros, donde el lenguaje es más fácil, donde de pronto no tienes que esforzarte, no tienes que traducir, porque también te cansa el tener que traducir en tu mente y tratar de responder en un lenguaje diferente. Juan Carlos promovía la integración del grupo sin conocerse, entonces no solamente era para los latinos, para que nos desarrolláramos y aportáramos, sino para también los americanos, que tuvieran un mayor roce con una cultura diferente en su propio país. Claro. Y me parece que los años que estuve con Juan Carlos, le aprendí mucho porque se enfatizaba mucho, especialmente en ese intercambio personal e intercultural. Eso está muy bien. Volviendo un poquito atrás, ¿no? Me gustaría entender un poquito cómo empezó todo, la pasión por el fútbol. Bueno, colombiano, me imagino que... Claro. Pero cuéntame un poquito, ¿cómo empezó todo? Como buen colombiano, claro, nuestro deporte nacional, la pasión de todo nuestro país. Yo crecí en los años de Maradona, crecí admirando a Maradona, el Mundial 86, su época que estuvo en el Napoli. Me interesó mucho, me intrigaba por la manera que él se expresaba en el campo de juego. Más allá de eso, tenía un tío que era el médico ortopedista de un club en Colombia, que fue el club donde en última yo terminé saliendo de su academia, que es Independiente Santa Fe. Y con ese cariño, jugando por el equipo de tu ciudad, jugando de pronto en grupos donde representabas al país, cada vez fue avanzando más y más y más esa pasión y claro, coincidió también con los buenos equipos que Colombia tuvo en los años 90, con el Pibe, sí, con el Tren Valencia, Freddy Rincón, tantas estrellas colombianas que nos inspiraron y nos dieron algo a que apuntarle, ¿no? Con esos sueños grandes me encaminé yo por el fútbol, pero tuve afortunadamente una madre que me inculcó mucho el estudio y siempre me dijo, primero estudias y después de eso vas a jugar todo el fútbol que quieras. Y así fue como terminamos en este país, por medio de una beca estudiantil, pude educarme, salí egresado con un grado de psicología. ¿Qué edad viniste aquí? Yo me vine a los 18 años, y básicamente a terminar el colegio y saltar al fútbol universitario. Lo cual sucedió, tuve un par de experiencias culturales, choques fuertes, porque terminé en una universidad en Indiana donde absolutamente nadie hablaba español. Claro. No era el mejor fit, no me sentí cómodo, pasé a otra universidad y después de un par de años me fui a jugar fútbol profesional. Así que un sueño hecho realidad, no fue en la tierra mía, pero he tenido una carrera magnífica y estoy muy agradecido por todo eso. ¿Y en Colombia estás jugando ya en un club también, casi sí, profesional, claro, o profesional ya? Sí, claro, con Independiente Santa Fe. Claro.
Salí de ahí en marzo de 1990. Para ti eso ya es demasiado tiempo. Aún. Pero en marzo de 1990 básicamente llegué a Estados Unidos buscando un nuevo futuro, un cambio de vida radical, grandísimo, ya con la intención de quedarnos acá y han pasado ya 36 años. Brutal. Estoy acá. Brutal. Sí. Y estuviste en la universidad, de ahí fuiste drafteado. Sí. Para poder jugar en la MLS. Así es. El primer año de la MLS, ese fin de semana yo estaba en el campo de juego con Kansas City. Un sueño hecho realidad porque, bueno, no pude jugar en Bogotá con Independiente Santa Fe, con mi club. O sea, construir mi carrera en Colombia no se pudo hacer, pero lo bueno fue que cuando salté al profesionalismo en la MLS, salté al profesionalismo acá, lo cual dio pie a que mis padres me pudieran ver jugar todos los fines de semana. Entonces fue para mí una experiencia muy linda, algo que, un tesoro, un regalo de la vida que pude tener, que mis padres obviamente estuvieron bastante cercanos a la acción aquí en Kansas City. O sea, no dudaste en ningún momento que fue una mala decisión venir aquí. Me parece que no porque, mira, es interesante porque uno se imaginaría que automáticamente en los comienzos de la MLS la calidad y el fútbol no era bueno, y resulta que no es así. La mayoría de jugadores que estaban jugando en selección o que estaban jugando, americanos que estaban jugando en otros países, todos regresaron. Los jugadores que estaban jugando de pronto fútbol de salón surgieron a la MLS, algunos de ellos, entonces tenías muy buen nivel, jugadores eso sí ya edificados, ya establecidos, que llegaban aquí a jugar, muchos jugadores internacionales de renombre que llegaron, el Pibe, Donadoni, Walter Senga, Jorge Campos, llegaron muchos que estaban en su mejor momento y por ende la calidad de la MLS era buena. Era eso sí, una experiencia diferente porque tenía el americanismo, esos inventos que los penaltis los estos. Shootouts, explícame esos penaltis, sí, como los shootouts, ¿cómo eran? Muy buenos. De 35 yardas te daban 5 segundos para terminar la jugada. Entonces el portero te achicaba. Uno contra uno, el portero te achicaba el ángulo y tú tenías que tratar de buscar el ángulo y terminar la jugada o de pronto tirársela por encima. ¿Qué tan difícil es comparado con un penalti de hoy en día? Mucho más difícil. Mucho más difícil, claro, porque tienes que transportar la pelota y definir antes de 5 segundos. Si el portero te espera, entonces tienes que transportar más. Pero si el portero te sale rápido, entonces ya tienes que eludirlo, driblarlo, hacerle una finta y es difícil terminarlo dentro de 5 segundos. Entonces el portero tenía mucha más posibilidad de atajar el tiro que de lo que tienen hoy en día en un penal. Bastante interesante. El reloj también no era de 0 a 90, era de 90 hacia 0. Entonces era cuenta regresiva en el reloj. Entonces ya si ibas perdiendo 3-1 y te quedaban 2 minutos, pues ya el partido iba disminuyendo de velocidad porque se sabía que no había tiempo. Lo que reponía el árbitro, no había reposición. Claro. Bueno, buenos tiempos, ¿no? Sí, interesante. A ver, se trataron diferentes cosas, se cambiaron reglas, hasta que llegamos a un momento donde la liga empezó de verdad a tomar mucha fuerza y bastante tracción al final de los años 90. Obviamente la buena campaña que tuvo la selección, un grupo en el que yo estuve. Eso te quería decir, o sea, has jugado más de 400 partidos en la liga, sí. Más te convoca USA. 5 años en procesos de selección, desafortunadamente no tuve los partidos que deseaba por diferentes razones, fue uno de los primeros casos FIFA donde ya habiendo representado a Colombia no podía representar a otro país, se demoró más o menos 2 años que el poder aclarar la situación y empiezan entonces allá a dar permisos para cambiar por primera vez de federaciones. Así me tocó, desafortunadamente me lesioné y no tuve la continuidad que necesitaba antes del Mundial del 2002, pero esa fue una campaña excepcional y trascendental para el fútbol aquí en Norteamérica. Felicidades porque lo que has conseguido no es nada fácil y yo siempre te he admirado mucho por lo que has hecho después del fútbol. Gracias. Antes de llegar allá, me gustaría entender, mientras tú estabas jugando, ¿qué cosas hacías ya pensando en un futuro? ¿Contactabas con gente? ¿Intentabas aprender? ¿Qué cosas también puedes recomendar a esos jugadores
que están jugando ahora, que tarde o temprano se te va a acabar Claro. las piernas de energía, quién sabe, te lesionas, pero todo el mundo va a pasar por ese retirement, ¿no? Para el retiro. La, ¿Qué consejos les darías mientras están jugando? la única certeza que tenemos como jugadores de fútbol es que en algún momento seremos exjugadores de fútbol. Pensando en eso, pensando en los consejos de mi madre, me encomendó y me recomendó el estudio muchísimo para que lo tomara en serio, porque toda la vida, todos los días me decía, la educación es lo que vale, la educación es muy importante. La seguí buscando, pero no tiene que ser educación necesariamente en una educación formal o estructurada, sino que tienes que continuar aprendiendo, desarrollándote, evolucionándote. Creo que era más a lo que ella se referido, pero yo también estaba atraído a aprender de manera formal. Yo seguí tomando clases mientras que estaba jugando, me retiré, saqué un MBA. Durante mis años, los 3, 4, 5 últimos años de mi carrera, estuve muy activo tratando de aprender el negocio. Me gustó siempre más la parte de los negocios, más no la parte de director Y técnico. cómo lo hacías? Simplemente, mira, después de los entrenamientos iba con la gente, hablaba con la gente de mercadeo y me subía a sentarme en las reuniones de ellos a hablar, a entender cuáles eran los temas que ellos hablaban, si era engagement o si eran temas de prensa o si eran temas de patrocinio. Quería entender el negocio como tal. Más allá de eso, pues seguí estudiando, eso sí, Uri, porque sentía que tenía mucho por aprender. Tuve la oportunidad de estar como Sporting Director en Filadelfia. Ahí aprendí unas lecciones grandísimas, unas lecciones fuertes. Y ahí es donde de pronto decido que mi conocimiento y mi interés por el negocio va más allá del fútbol. Es cuando empiezo ya, hago una transición, salgo del fútbol y empiezo a meterme en otras ramas, negocio internacional, en importación, exportación, en lo que es, por ejemplo, extensión de marcas en otros mercados, estrategias de penetración a nivel internacional. Entonces lo iba aprendiendo, tuve unos mentores muy grandes, eso fue muy importante para mí, que tuve la suerte y fue bendecido en que me encontré con gente que se interesó por mí y quiso siempre enseñarme y llevarme y acompañarme y siempre iba obviamente aprendiendo y relacionándome y eso me ayudó muchísimo. Mira, si yo tengo que darle o tuviera que darle un consejo a los muchachos que están en la cancha hoy en día, es que empiecen el mismo proceso de mirarse en el espejo. Yo tengo un ejercicio, es más, hace un par de días terminé con un exjugador también, que si te digo el nombre lo conocerías, pero los muchachos me llaman mucho, ¿por qué? Porque saben que la transición mía fue exitosa. Yo los animo mucho a que tomen inventario, a que tomen un inventario personal donde de pronto ellos puedan mirar e identificar cuáles son las cosas que les gusta hacer. ¿Qué me gusta hacer? Es una cosa. ¿Qué, qué me apasiona? Es otra cosa que no necesariamente es la misma. ¿Para qué soy bueno? O sea, cuáles son las cosas donde me siento cómodo, tengo destreza, tengo conocimiento. A ver, esas tres cosas no son lo mismo. Entonces, cuando empiezas a identificar esas cositas, estás tomando básicamente las riendas de tu vida y estás dándote a conocer a ti mismo para empezar a identificar qué tipo de oportunidades quieres buscar. ¿Y esto lo hiciste tú en tu momento? Eso lo hice en mi momento porque, a ver, faltando 5 años para terminar mi carrera, y la carrera tú sabes, Uri, que se puede acabar cualquier día. Tenía una mujer, 3 niños, y yo dije, obviamente yo tengo que seguir proveyendo para esta familia. Y ahí fue donde un poquito de presión positiva, un poquito de curiosidad y eso sí, mucha decisión de querer aprender fue lo que me ayudó a desarrollarme. Te lo digo porque yo he pasado también por el retiro y esos momentos de pensar, tienes familia, tienes que proveer, lo que estabas ganando ya no lo vas a ganar. Correcto. Unas cifras, ¿no?, que estamos acostumbrados a hablar de miles, ¿no? Y de golpe dices, esto se me puede acabar. Es buena presión, pero puede llegar a un punto que es mala presión, Claro. porque te puedes sobrepasar, puedes
perder un poco lo que es la identidad, ¿no? Muchos, yo he hablado ya con varios, ¿no? Y hay una cosa que casi todos tenemos en común, y es que pierdes un poco la identidad. Sí. Has jugado profesionalmente durante 13 años, 15, 10, si has tenido la suerte, entonces la gente te reconoce por ser ese jugador, y el día que paras totalmente, la gente ya no te Sí. reconoce, ya no te mira igual, ya no te contesta igual. Antes eras del 1% para arriba en lo que hacías, y ahora a lo mejor si quieres trabajar de cualquier otra cosa, te estás sentando con los que salen de la universidad. Quiero que me cuentes un poco más ese momento tuyo de decir, ok, aquí están las botas, las cuelgo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Fue ya al momento que ya te agarraste con algo de trabajo? ¿Demoraste tiempo? ¿Tuviste que explorar varias cosas para saber lo que querías? A ver, yo tuve un par de años donde yo me retiré a los 37 años, después de, como tú dijiste, 400 partidos, algo así. Am, pero el retiro mío, psicológicamente hablando, yo ya lo venía negociando conmigo mismo desde hace un par de años. Porque me empezaba a sentir ya un poco pesado, porque ya había llegado un momento donde quería identificar cuál era el próximo paso. Entonces tenía la intención, era proactivo en tratando de encontrar respuestas, más no reactivo. Yo no me quería levantar una mañana y que un técnico me dijera, no te necesito más, o que de alguna manera, tú sabes que el fútbol a veces encuentra maneras de sacarte y no vuelves a entrar. Es simplemente el destino y lo que Dios de pronto ha escrito para ti. Pero yo quería tener un poquito más de control y un poquito más de decisión para cuando llegara ese día. Mira que yo terminé en noviembre del 2009, 2008, 2009, y no tenía exactamente definido qué era lo que iba a hacer. Tenía conocimiento, tenía experiencia, pero tenía que ser proactivo y tenía que tomar la decisión de ir a hablar con gente para decirme, oye, me interesa lo que estás haciendo, enséñame un poco. Dime. Y la humildad también, ¿eh? Claro, claro, porque estás empezando de cero en una rama donde no perteneces en teoría, ¿no? Entonces, a ver, el fútbol te acompaña desde que eres niño, te da sentido de triunfo, te enseña a perder, el fútbol te da estructura, pero lo que te encuentras es que cuando terminas, llevas toda una vida de otras personas diciéndote qué y cuándo hacer. Cuándo comer, cuándo levantarte, cuándo montarte al autobús, cuándo entrenar, cuándo quitarte los botines. Entonces, cuando te quitan esa estructura y no la tienes y no la has fomentado con anterioridad, puede ser un golpe durísimo. Que como bien sabes, a ver, la salud mental del futbolista es algo Es bastante real, serio. es real. Entonces, una palabra de ánimo de pronto de consejo para tomar ese capítulo y ese tiempo para en realidad darnos cuenta quiénes somos, qué nos gusta fuera del fútbol, más allá del fútbol. Es la música, es la escritura, es la enseñanza, empezar a explorar esos temas mucho antes de siquiera pensar en el retiro. Otra cosa, hubo en esos momentos a lo mejor de incertidumbre que tú estabas explorando, ¿hubo algo o alguien que te ayudó a decir, ok, a lo mejor no hay prisa para agarrar la siguiente cosa, o a lo mejor me dijiste que tuviste buenos mentores? Eso también es importante. ¿Es algo que tú ya los creaste cuando estabas jugando, o fue algo más? Mira, me retiro, sé que esa persona puede ser alguien que me puede ayudar en un futuro. Tienes que identificarlos con anterioridad. Yo te diría que el esperar a identificar mentores ya cuando terminaste de jugar, cuando ya no hay seguridad económica, cuando ya no hay más cheques, tal vez es demasiado tarde. Es el ponerte, como te digo, curioso, tener esa curiosidad para decir y empezar a identificar lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer, lo que te llama la atención o lo que no. Y para eso toca ser intencional en buscar personas que te puedan encaminar, que te puedan dar consejo, etcétera, etcétera. Yo tuve muchísima suerte en que, bueno, primero que todo, estuve casado con
una persona que era mi socia, entonces yo sabía que si me tocaba viajar o si me tocaba estar por fuera o que mis hijos iban a estar bien. Mi señora siempre fue excelente socio en ese aspecto, y me quitó preocupación. Así que empezando en el hogar, tienes que buscar ese tipo de dinámica, ese tipo de apoyo, sea tu señora, o sea tus padres, o sea tu novia, lo que sea. Más allá de eso, como te digo, tienes que ser bastante intencional en tratar de identificar esas oportunidades con anterioridad. Yo creo que la MLS ahora está empezando a dar pasos de progreso en lo que es ayudar a los jugadores. Lo mismo MLSPA también está tratando de dar sus pasos para crear una infraestructura y un ecosistema que ya sea retirándote a los 23 años o a los 33 o a los 39, que tengas algún tipo de apoyo, porque en realidad nosotros nos acostumbramos a hacer el producto y anteriormente, una vez ya no estabas actuando, se olvidaron de ti. Eso tiene que cambiar y poco a poco, especialmente a medida que somos más los que nos retiramos, que sigamos aportando y dando feedback a la liga para que sigan, obviamente, implementando este tipo de ayuda. Tú has tomado el camino de estudiar. Pocos exfutbolistas son doctores, tú eres doctor ahora. ¿Qué oportunidades te abrieron el estudio una vez te retiraste? Pocas. A ver, por medio de la liga, pocas. Como te digo, tuve 3 o 4 personas que fueron claves para mí. Uno de ellos fue el técnico mío a nivel universitario, que es una persona que lleva en el área de contabilidad, es una super autoridad. Y él sabía que yo venía, que me gustaba el negocio, que me gustaba la parte administrativa más que la parte deportiva. Me desafió de 3 o 4 maneras diferentes y me dijo, mira, ¿por qué no te pones a mirar esto? Ponle atención a esto y en últimas, de pronto regresa a la universidad y te educas más para obtener una perspectiva completamente diferente a lo que conoces. Cuando te retiraste, ¿tú ya tenías un degree? Sí, yo ya tenía un grado en psicología. Ya tenías el grado de psicología. Sí. ¿Eso te ayudó de alguna forma a tener alguna puerta abierta o por lo mínimo algún pensamiento, ok, voy a hacer esto o no? Sí, claro que sí. A ver, la mentalidad siempre fue tratar de construir sobre lo que habíamos hecho en el grado en psicología. Me gustó mucho la psicología siempre porque quise entender la mente humana y cómo influye en lo que es la toma de decisiones en los negocios. Siempre me interesó por cómo hace una compañía para convencerte en comprar algo, en consumir algo. Siempre me interesó en los mensajes, el lenguaje que se usaba, el tono que se usaba. O sea, el mercadeo y la promoción como tal siempre me llamaron la atención. Y por eso te contaba que aun cuando estaba jugando me reunía con la gente de marketing a tratar de entender cuáles eran las estrategias que ellos llevaban. Entonces, a pesar de que ya tenía, a mi retiro ya tenía bastante conocimiento, me encontré en una situación donde se me dio la oportunidad de regresar a la universidad, sacar un MBA, ¿sí? Y ya sentirme mucho más equipado para trabajar fuera o dentro del fútbol. Muchos se pueden plantear el hecho de me retiro y ya tengo que trabajar, o a lo mejor no han tenido la suerte de poder ganar mucho dinero y tomarse un tiempo para buscar lo que quieren o para estudiar. ¿Qué consejo les darías a esa gente que a lo mejor no han llegado a ese punto que dicen, es que literalmente, o sea, puedo aguantar 2 meses o 3, pero después tengo que seguir pagando la renta, tengo hijos, ¿qué crees que es importante o qué les podrías decir con tu experiencia en ese caso? Excelente pregunta porque me parece que no es solamente el querer. Todos queremos estar bien, eso sí es obvio. La pregunta es, ¿qué tan lejos, qué tanto sacrificio estás dispuesto a tener para llegar a estar bien? Y porque todos tenemos una versión diferente de lo que es estar bien. Mira,
yo puedo tener un doctorado, me puede estar yendo, pero también tuve mis sacrificios. A ver, yo cuando estaba haciendo el doctorado, yo te puedo contar que estaba trabajando full time en una empresa financiera. Yo era el vicepresidente de ventas y mercadeo con una empresa importante aquí en Kansas City. Además de eso, estaba narrando partidos en los fines de semana. Los martes y los jueves estaba enseñando clases en la Universidad de Mercadeo y de Negocio Internacional. Y estaba haciendo el doctorado full time. Entonces te puedes imaginar que a mí me quedaba muy poquito tiempo. Por la Y familia. el tiempo que yo podía darle a la familia era muy limitado. Entonces sabía que cuando me comprometí y me hice la promesa a mí mismo de que ese era el camino que quería tomar, de tener un grado más y de galvanizarme desde el punto de vista del conocimiento, sabía que tenía que hacer un sacrificio muy grande. En momentos trajo mucho estrés y mucho roce en mi familia, porque nunca estaba, porque mis hijas estaban saliendo a college, y ya fue un momento donde, gracias a Dios, pude terminar y pudimos tener algo de estabilidad, lo cual nos llevó al futuro. Pero los sacrificios tienen que estar ahí. A unos se nos dan las cosas un poquito más fácil, a otros un poquito más difícil. Oportunidades van a venir si tú las buscas, pero cuando te lleguen vas a tener que sacrificarte. Entonces la pregunta es esa: ¿qué tipo de, entre comillas, bien quieres traer a tu vida y qué tipo de sacrificio quieres dar también? Y también me da la impresión de que apostaste por ti mismo, ¿no? Sí. Eso fue una apuesta de decir, me sacrifico, a lo mejor no puedo dar todo lo que tengo que dar a la familia, a lo mejor voy a dormir poco, pero yo sé que una vez me saque esto me va a ayudar por un futuro, ¿no? Así es. El doctorado fue un catalista para mí, para, en realidad, más allá del MBA, y había hecho cosas interesantes con el MBA, pero el doctorado me ayudó tal vez a consagrar y a llegar a un nivel donde ya sentía un poquito más de tranquilidad, donde ya obviamente las canas, tú sabes, te dan la credibilidad, el recorrido que llevas, los años de sacrificio que llevas, pues te dan un poder de, como digamos, te da una posición donde te deja hacer un poquito unas cosas diferentes. Entonces me siento bendecido de poder haber tenido todas estas oportunidades, pero como te decía, si yo no hubiera tenido el sacrificio o la disciplina para terminarlas, hubiese sido muy seguramente en vano. ¿Te has encontrado alguna vez después de que te hayas retirado de que la gente no te toma en serio porque eres futbolista o eres exfutbolista? Sí, claro que sí. Claro que sí. Muchas veces la gente piensa que el atleta no tiene inteligencia, que el atleta no tiene capacidad de absorber más conocimiento, que no tiene experiencia en nada, cuando no es así. Es más, yo me atrevería a decir que el futbolista, por la naturaleza de nuestro deporte, puede ser, entre todos los deportistas, de las personas más inteligentes que puede haber. ¿Por qué? Por las decisiones constantes que tenemos que tomar en el campo de juego, por la determinación que tenemos que tener para llevar nuestra preparación para siquiera estar en la cancha el fin de semana. Así que la determinación, la disciplina, todas esas cosas que buscan las compañías hoy en día, el futbolista ya las tiene dominadas, ya las ha hecho, es una manera de vivir. Entonces, yo creo que para mí, el futbolista, especialmente en este país, nosotros que venimos a tratar de darle voz a lo que pasa después de la carrera, puede darse de una manera sana, de una manera buena. Ya tienes las herramientas, simplemente tienes que estar expuesto y también dispuesto a las oportunidades que te van a llegar. Yo lo que veo es que también cuando tú te das cuenta de las cosas buenas que tienes, que has aprendido durante el partido, durante todos tus años de profesional, como bien dices tú, y también añadiendo que eres coachable, o sea, que eres flexible a la hora de aprender, eres adaptable, ¿no? Sí. Creo que tomamos decisiones bajo presión muy bien. Sí. A todos nos han gritado, ¿no? Siendo jugadores todos nos han gritado, tal. A veces pasa, ¿no? Que hablando con
con gente que ha estado solo en la parte de las empresas, si no le dices cómo le tienes que decir o se pueden bloquear, pueden no dar lo mejor de sí. Nosotros creo que esto ya lo tenemos bastante superado. Claro. Y seguramente hay más, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a un jugador que se va a retirar? Oye, usa esto, porque realmente a lo mejor casi que nos infravalorizamos un poco, decir, no tengo experiencia, pero realmente, como dices tú, hay muchas skills, ¿no? que son transferibles. Sí. ¿Qué le dirías a un chico que se puede retirar? De decir, oye, tengo un empowerment, ¿no? Como usa esto porque esto seguramente te va a servir y úsalo en tu favor para poder conseguir un trabajo. Claro. O ¿qué sería? Mira, una de las cosas que saltan a mi mente inmediatamente cuando me das esta pregunta es de pronto la observación de que como futbolistas la naturaleza de nuestro deporte nos da la habilidad de ser recursivos. A ver, si tú estás transportando la pelota y vas driblando y vas a una esquina, tienes que tratar de buscarle la solución a esa jugada. Ya sea haciendo una finta, driblando, pasándosela a tu compañero, lo que sea, vas a tratar de encontrar una solución. Y esas son herramientas y son destrezas que son muy importantes, que no pueden ser subvaloradas. Todas esas destrezas y esas capacidades tienen que ser fomentadas, pero solamente es a nivel individual que podamos darnos cuenta cómo sacarle provecho a cada una de esas destrezas. Y eso es individualizado, eso es a nivel personal. O sea, mis destrezas no son las mismas que las tuyas, por más disposición que tenga de tener lo que tú tienes. Lo que yo tengo es lo mío, y es para mí desarrollarlo y evolucionarlo. Y entonces, para ese que se siente, mira, me voy a retirar, todavía no sé qué hacer, no entres en pánico. Empieza más bien a organizar tus pensamientos, y a tomar inventario, como te dije, cuáles son las cosas que puedes ofrecer. Empátalas con las cosas que no solamente puedes ofrecer, sino también con las cosas que pueden darte dinero y más importante de todo, que te puedas encaminar y puedas empezar a identificar dónde vas a estar feliz. Porque en últimas, tú puedes ser muy bueno para algo, puedes tener la disposición para algo, te puede traer mucha pasión, pero si no te hace feliz, pues no es la rama donde debes estar, y la vida es corta y necesitas ser feliz. Entonces, ese ejercicio de autodescubrimiento es lo que yo quisiera fomentar desde el nivel de academia. Que el niño, ese teenager, ya empiece a identificar qué es lo que le gusta, que empiece a organizar y que empiece a ser apoyado también por sus padres, por sus coaches, por la liga, y en últimas salga preparado ya terminada su carrera. Me encanta. Ojalá hubiese tenido esa conversación 3 años atrás. Yo también. A mí me llegó esa idea, esa intención de organizarme ya cuando tenía 30, 31, 32 años. Claro, hubiese sido completamente diferente si yo hubiese sido proactivo a los 18, 19, 20 años y haber empezado a pensar en mi futuro mucho antes. Obvio, yo lo acompañé con estudio, pero tal vez hubiese identificado otras oportunidades que pasaron desapercibidas. Uh-huh. En mi caso, una cosa que me ayudó mucho fue lo que dices tú, un poco el inventario, de decir qué cosas me gustan, ¿no? Qué cosas puedo capitalizar con las características, claro, que yo he adquirido durante ese tiempo jugando, que puedan ser valiosas dentro del ecosistema del fútbol. Yo ya sabía que entrenador por ahora no era mi misión, también, sí, la parte del negocio, pero el hecho de probar cosas, decir, mira, quiero hacer un soccer camp, ¿no? Un camp, ¿no? Quiero hacer un podcast, quiero hacer esto, ¿no? Que cuando estás jugando es complicado también, claro, ponerle el tiempo a cosas que tú quieres hacer, porque sí, tu trabajo al final es jugar, claro, a fútbol, ¿no? Entonces empecé a perseguir esas cosas
y de una cosa se te abre otra, de ahí aprendes algo que vas a utilizar, ¿no?, en un futuro, y aún estoy en esas, ¿no?, de ir probando cosas, sí, a ver qué me gusta, qué no. He creado una agencia de marketing y a partir de ahí pues ya te vas encaminando, pero a partir de la experiencia a mí también me ha servido mucho y a lo mejor no fue tanto por el estudio como en tu caso, pero también por el otro lado, por la parte de la experiencia y probar cosas sin tener miedo, claro que sí, me ayudó también a tener una transición más fácil de lo que seguramente sería si no sabes ni lo que quieres, te encuentras en un momento difícil porque pierdes un poco la identidad, tienes también un poco la presión, ya sea de casa, ya sea de social, de bueno, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, yo creo que hoy estamos aquí también para ayudar a estos jugadores. claro. Seguramente no te importaría que te llamen si hay algún problema. Para nada. Yo tampoco. El teléfono mío y la información mía está abierta, está, o sea, el correo electrónico mío lo pueden encontrar en Google, muy fácil, porque estoy atado a una universidad y es muy fácil contactarme. Claro que sí, tengo que brindarme, yo no sería ningún tipo de compañero si negar acceso o consejo a jugadores que han pasado o están pasando por algo que yo también viví y experimenté. Así que claro que sí, a mí me encanta ayudar jugadores. Te contaba que esta misma o la semana anterior con un par de jugadores haciendo exactamente el mismo ejercicio, identificando caminos, descartando otros, pero lo primero que dijimos al principio fue, no podemos tenerle miedo al aprendizaje, tú no le has tenido miedo, te lanzas a aprender, te vaya bien, te vaya mal, es una experiencia que tuviste y así te empiezas a encaminar y terminamos todos donde estamos supuestos a estar. Me encanta. Bueno, pues yo creo que podemos acabar con esas palabras. Te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para hablar conmigo y también pues para compartir tu experiencia, que de bien seguro va a ser muy útil para tanto los jugadores que vienen desde Sudamérica a otras culturas a Estados Unidos y también para aquellos que pueden estar pensando en retirarse, y para los que tienen mucha carrera por delante también pues hay cosas que se pueden ir haciendo, claro para prepararse, y también porque cuando estás jugando normalmente tienes más tiempo, ¿no? que ahora con un trabajo normal de que empiezas a las 9 y sales a las 6 de la tarde. Entonces también hay tiempo para aprovechar ahí. El tiempo, así es. Excelentes palabras, me encanta, es un placer haber estado contigo hoy, un placer poder conectarme con MLSPA, y si nos llega el momento donde podamos ayudar un poquito más, cuenten conmigo. Listo, muchas gracias, a ti, doctor Uri. Diego Gutiérrez. Gracias. Y así llegamos a otro final del episodio de El Camino. Gracias por acompañarnos y escucharnos estas historias que nos recuerdan que la vida del futbolista no acaba cuando deja de jugar. Si disfrutaste de este episodio, obviamente, comparte, suscribe. También puedes ver más en la web de mlspa.com. Así que nos vemos en el próximo episodio. Este es El Camino con el servidor Uri Rosell.